¿Qué tal amigos de Más Media de Hidalgo y de las redes sociales? Armando Martínez, su amigo, y hoy estamos en la entrevista con Sharon Montiel, que es la presidenta del Comité Estatal del Partido Encuentro Social Hidalgo. Y vamos a platicar con ella sobre la situación que prevalece en el partido, tanto dentro como fuera. Así que vamos con ella. Sharon, muchas gracias por esta entrevista y quisiera empezar precisamente con tus comentarios acerca de esta afectación que ha tenido la pandemia que estamos padeciendo en cuanto al partido, a las actividades, tanto dentro como fuera de él. Pues en este proceso electoral que por ahorita está pausado aquí en el estado de Hidalgo. Mira, para los integrantes de un partido político como para toda la ciudadanía, evidentemente es una dinámica totalmente atípica a la forma a la que estamos acostumbrados a desarrollar nuestra vida de forma cotidiana. Creo que es una situación que de verdad nadie esperaba y es una situación realmente preocupante. ¿Por qué? Porque está afectando el desarrollo de la vida social, el desarrollo de la vida económica, el desarrollo de la vida familiar, en todos los aspectos a los que estábamos acostumbrados. ¿Cuál es la tema? Impacta, por supuesto, la situación política al interior de los partidos, pues como tú ya referías precisamente, estábamos a iniciar un proceso de renovación de los 84 ayuntamientos en el estado de Hidalgo. Estábamos justamente en el inicio del registro de los candidatos que iban a integrar las planillas que contenderían precisamente en campaña para la renovación de los 84 ayuntamientos. ¿Cuál es la situación? Que se hace una sesión por el Consejo General del INE ante una situación de carácter extraordinario, que es un tema de salud que no es una situación tan solo de carácter local, o sea, no es una situación exclusivamente en el estado de Hidalgo, es una situación que se está dando a nivel mundial, que es el tema de una pandemia por un virus denominado COVID-19, que lamentablemente pues tiene una propagación muy rápida, que lamentablemente no hay hasta el momento una vacuna que demuestre ser eficaz y que demuestre ser la cura para un posible contagio. ¿Y cuál es una situación preocupante? Pues el sistema hospitalario que existe en México, en nuestro país, en el estado. ¿Por qué? Porque el sector salud es un sector que siempre ha sido rezagado, y creo que lamentablemente ante un escenario así, precisamente, ¿cuál sería la situación? Que ante contagios masivos pues habría el riesgo de que el sistema hospitalario se saturara y no hubiera la posibilidad de darle la atención a toda la ciudadanía que se pudiese contagiar. Entonces, al igual que el resto de la ciudadanía, los partidos políticos finalmente estamos integrados por ciudadanos de carne y hueso, donde nadie es inmune a una situación así, donde todos estamos expuestos, donde cada quien tiene que hacer su vida de forma cotidiana, y ahorita debemos de ser muy responsables, muy solidarios y muy conscientes de acatar las medidas de sanidad, de salubridad que han dictado las autoridades a nivel mundial, como la Organización Mundial de la Salud, las autoridades a nivel federal, como el secretario y el subsecretario de Salud, el secretario de Salud a nivel estatal, donde lo mínimo que podemos hacer es guardar sana distancia, lavarnos continuamente las manos, evitar el saludo de mano, evitar un contacto próximo, que tengamos cercanía al menos más allá de metro y medio de las personas, precisamente para reducir los riesgos y que no salir a situaciones que no sean de carácter indispensable. El Ejecutivo ha dictado ya algunos acuerdos para establecer cuáles son las actividades consideradas esenciales, precisamente para qué, para tratar de sostener e impulsar el tema productivo del estado de Hidalgo y sostener la economía, pero también para qué, para hacer de una forma más paliativo la situación de que la gente que no tenga la necesidad de salir pues no se exponga y después no se conviertan en posibles portadores que contagien a un número mayor de ciudadanos. Bien, ahora, claro, yo creo que es cierto que esta pandemia, pues la han tomado muchos como bandera política.
incluso hay muchas críticas con respecto a las prerrogativas a las que renunció el PT y Morena para precisamente pues atender esta contingencia. En el caso del PES, ¿cuál es la opinión que tiene al respecto? Mira, es un tema bastante controvertido precisamente por ello, porque todo se utiliza de forma electorera. Si bien es cierto, el periodo está suspendido del proceso electoral, pero finalmente, lamentablemente, nos damos cuenta que hay algunos actores políticos que aprovechan situaciones tan graves como una pandemia para cualquier actividad que hacen, precisamente difundirla en redes, difundirla en medios. ¿Para qué? Para impactar con que están haciendo factores de buena voluntad y que están llevando beneficio a la gente. Creo que debemos de ser muy claros aquí. Si en algo hemos insistido, y en mi calidad de dirigente del Partido Encuentro Social Hidalgo he insistido, es invitado a cada uno de los integrantes de este partido a que de verdad se sumen a apoyar. Tenemos aspirantes para la renovación de los 84 ayuntamientos. ¿Qué es lo que se buscó desde que se realizó la convocatoria para ser aspirante de forma interna en el estado de Hidalgo? Buscábamos perfiles que de verdad tuvieran el deseo de ayudar a su municipio, el deseo de ayudar a sus vecinos. Y ese deseo debe de ser un deseo real, un deseo comprometido, un deseo honesto. Entonces, en esta situación, que de verdad debe de ser una situación de carácter humanitario, creo que lo más deslenable es precisamente que utilicen una situación de un tema salubre, de un tema médico, de un tema de pandemia, precisamente para hacerse publicidad. Quien tiene el deber de servir a su gente, de verdad va a tener el corazón para hacerlo de forma gratuita, sin esperar que se le agradezca en medios, sin esperar que se le retribuya con un voto, sin esperar que se le esté condicionando a la gente. Como ciudadanos ya estamos cansados que cualquier situación se aproveche para condicionarnos, para condicionar programas sociales, para condicionar votos, para condicionar estatus en nuestra forma de vida, para condicionar acceso a diversas situaciones que encontramos dentro del desarrollo de nuestra vida al interior de un municipio. Entonces, creo que debemos ya quitarnos todas esas situaciones de aprovechar y manipular a la gente, y más en una situación de un carácter tan delicado como el que estamos viviendo a nivel mundial. Actualmente la situación económica en el estado de Hidalgo pues se vuelve delicada. ¿Por qué? Porque hay gente que no puede ni siquiera salir a generar ingreso propio para tener insumos suficientes para vivir al día a día. Hay gente que no tiene para comer. Entonces creo que es realmente injusto que se les esté condicionando, y valga la palabra, restregando un apoyo, pues para aparecer como que de verdad, o sea, gracias a X o Y personaje se está ayudando a la gente, cuando sabemos que no hay ayuda suficiente, y quien de verdad tiene un deseo firme y real de ayudar, lo va a hacer sin esperar nada a cambio. Habrá el momento de campañas, habrá el momento de pedir el voto, y se pedirá cuando se pueda hacer una oferta política importante. Pero ahorita de verdad quien quiere ayudar debe de hacerlo desinteresadamente. Bien, entonces estarás de acuerdo que, como dice el dicho, en todos lados se cuecen habas. Encuentro Social ha vigilado realmente a sus candidatos, a sus aspirantes, de que no hagan este tipo de acciones, porque digo, incluso en redes sociales pues circula mucho de que están llevando a cabo entrega de despensas, entrega de apoyos a la gente, y que y efectivamente pidiéndoles el voto en ese momento, ¿no? Cuando ahorita no se puede hacer campaña. O sea, ¿cómo lo están vigilando y si han detectado este tipo de situaciones? Nosotros mantenemos comunicación aprovechando precisamente la posibilidad que existe con medios tecnológicos, como son redes sociales, como son teléfonos celulares. ¿Para qué? Para comunicarnos con nuestros aspirantes, precisamente por eso, para evitar los contactos directos y que se empiecen a trasladar de un municipio a otro y se vuelvan posibles agentes de contagios.
¿Qué es lo que se hace? Uno, hacerlos conscientes precisamente de eso, de que si de verdad van a ayudar a la gente y tienen la posibilidad de hacerlo, que lo hagan. El tema de que puedan entregar apoyos, qué bueno que los puedan entregar. El tema de que lo quieran hacer, qué bueno que les nazca ese deseo y esa intención de hacerlo. Pero hemos sido muy enfáticos en decirles que tienen de verdad prohibido el condicionar el voto a cambio de una ayuda o una despensa en este momento. Entonces se ha hecho bien claro que pese a que el periodo de la campaña y las etapas subsecuentes del proceso electoral están suspendidos de forma temporal, también es cierto que está vigente y está activo el trabajo del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo en dar vigilancia a situaciones de ese tipo y está a disposición de cualquier ente que quisiera interponer una denuncia para que se haga la oficialía de partes correspondiente y sea la propia autoridad electoral quien verifique quién está desacatando esa obligación. ¿De qué? De abstenerse de condicionar en este momento una ayuda a cambio de un voto en un futuro. O sea que sí hay posibilidades de que el Encuentro Social en un momento dado sea sancionado por estas acciones o incluso que retiren la candidatura a alguno de ellos. A cualquier partido, a cualquier aspirante están expuestos a eso si condicionan o exigen a cambio de un apoyo el voto. Entonces, ahorita no es momento para pedir voto, ahorita no es momento de hacer proselitismo, ahorita no estamos en una campaña política. Entonces, es un tema que le debe de quedar bien claro a la gente, tanto a los aspirantes como a la ciudadanía. Quien les va a ayudar de forma desinteresada. Quien les va a pedir algo a cambio, pues evidentemente tendrán la posibilidad de recurrir a las instancias correspondientes y hacer las denuncias. Bien. Ahora, ¿en qué grado confía el partido en sus candidatos, en que son las personas idóneas para representarlos en estas elecciones y posiblemente como presidentes municipales? Mira, aquí el tema de confianza creo que es hablar de un tema bastante amplio. Nosotros tampoco podemos ir más allá de lo que exigen las leyes. Los requisitos para ser candidato, que son requisitos de elegibilidad, pues vienen marcados en la Constitución Política del Estado de Hidalgo, así como determinados en el Código Electoral del Estado de Hidalgo. Nosotros no podemos ir más allá de esos requisitos que se establecen de forma legal. Sin embargo, ¿qué es lo que cuidamos al hacer el análisis al interior? Que de verdad se trate de gente comprometida, gente que de verdad tenga la intención de trabajar, gente que al menos tenga un perfil de lo que implica el tema de gobernanza, el tema de gobernabilidad, el tema de administración pública, porque lamentablemente nos encontramos de repente a varios actores políticos que tienen la intención de participar en un proceso electoral, sin embargo desconocen toda esa mecánica y toda esa dinámica. Ahora, es gente que de verdad tiene vocación de servicio y que es lo que a nosotros más nos interesa. Aquí el factor determinante y quien de verdad va a demostrar si tienen confianza o no será en su momento el electorado. Es al electorado a quien le corresponde determinar si de verdad son agentes a quien se les pudiera determinar o confiar el voto. ¿Para qué? Para que gobiernen su municipio. Entonces, es un tema muy muy claro cuál es la posición de un partido político. El partido político es la plataforma, el partido político es el vehículo por el que una persona, en este caso una planilla, puede llegar y consolidarse para registrarse ante la autoridad electoral y contender para la renovación de un municipio, en este caso los 84 ayuntamientos para el estado de Hidalgo. Sin embargo, creo que es la ciudadanía a la que debemos de empezar a crear una cultura y una conciencia cívica para empezar de verdad a analizar cuáles son los mejores perfiles que nos pueden representar y que nos pueden gobernar dignamente. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados de repente nada más a casarnos con cierta marca, a casarnos con cierto logo, pero no hacemos un análisis a conciencia de quiénes son los personajes que están representando a cada partido político, de
quiénes son los personajes que están integrando toda una planilla. Sabemos que de repente pues va encabezando quien aspira a ser el presidente municipal, pero no nos ocupamos de ver quién es el síndico, no nos ocupamos de ver quiénes son los regidores. Entonces después como ciudadanos nos estamos quejando, es que ese regidor no trabaja, es que ese no apoya, es que no sabe, es que no gestiona, cuando fuimos nosotros quien permitimos que fueran quienes llegaran al poder. Uno, por abstencionismo. Dos, por votar de forma equivocada. Entonces, creo que ya es momento de verdad que la gente empiece a despertar y de verdad a detalle empiece a hacer un análisis profundo de quienes quieren que los representen. Pero también ese análisis profundo también lo debe llevar el partido, ¿no? Sí, de saber quiénes son los que están aspirando y quiénes son los que van a quedar como candidatos para estas posiciones políticas. O sea, hay una revisión de edad minuciosa para saber quiénes son realmente, qué han hecho, que, bueno, como se dice vulgarmente, si tienen cola que les pise. Claro, por supuesto, y precisamente parte de ello, como se dice coloquialmente, papelito habla. Entonces, parte de los requisitos para aspirar a una candidatura precisamente es contar con una carta de antecedentes no penales. Una carta de antecedentes no penales pues es un documento idóneo que permite tener al menos información que permita saber al propio partido si la persona que se quiere postular a un cargo de elección popular pues no cuenta con antecedentes penales por haber participado en la comisión de algún proceso delictivo. Entonces ese es un tema fundamental. Además de ello, ¿qué es lo que se busca? Dentro de los documentos precisamente buscamos que de forma interna pues manifiesten que no tienen ningún conflicto en su municipio, que son personas que se conducen de forma correcta, con un modo honesto de vivir, que ese es un tema muy muy importante. Sabemos y estamos cansados de oír continuamente el tema del enriquecimiento ilícito, de que cada quien llega a ocupar un cargo público y precisamente es para desviar los recursos públicos precisamente para su bolsa. Entonces, hemos estado trabajando precisamente en esa situación, estamos trabajando en nuestros aspirantes a que tengan conciencia precisamente de que vienen a trabajar y de que vienen a servir. La dinámica anterior de que nada más era para servirse del pueblo, creo que es un tema que debe de estar agotado. Y en el Partido Encuentro Social Hidalgo sí hemos sido muy enfáticos en ese tema. Vienen a servir y nosotros sí estaremos muy al pendiente de nuestros candidatos, así como de las personas que llegasen a ocupar un cargo por elección popular. Se les debe de marcar ya una línea importante en una forma de conducirse honesta, en una verdadera forma de trabajo, en una verdadera forma de servicio. Entonces, se les ha estado dando capacitación en tema de administración pública, en tema de gobernanza, que son temas importantes que deben de conocer. Y además de que es cultura general, creo que la gente que está con la intención de participar en un proceso electoral son temas que debe de conocer de forma obligada. Entonces, el partido político Encuentro Social, como parte de sus compromisos, precisamente trata y cuida que sus perfiles al menos empiecen a tener conocimiento de esos temas y previo a una elección se comprometan y se capaciten en temas que se deben ocupar al momento de gobernar un municipio. Bien, ahora aquí llegamos a la parte que le llamo yo la pregunta obligada. Porque me salta a la memoria pues todo lo que también ha circulado en redes sociales y en algunos medios de comunicación, incluyendo el mío, sobre personajes que son acusados precisamente pues de no tener un modo honesto de conducirse. Y podríamos hablar en este caso de Juan Francisco Marroquín, que es su candidato para Santiago Tulantepec y que es acusado también incluso de fraudes de diferentes delitos penales. O sea, es un personaje que pues parece no grato para la sociedad de Santiago Tulantepec. O sea, ¿qué me puedes decir en ese sentido? O sea, ¿cómo aceptar a un candidato que a lo mejor no es culpable de lo que se le acusa, pero que tiene ahí pues una descalificación de la sociedad?
y como dice el dicho también, dice, cuando el río suena es porque agua lleva. Pues mira, lo acabas tú mismo de decir. Una, nosotros no podemos ni estamos facultados para definir si alguien es o no culpable. Para eso existen las autoridades correspondientes y nosotros no podemos ni debemos de ser invasivos de las autoridades jurisdiccionales, de las autoridades en este caso de carácter sea civil, sea penal, sea administrativo. Existen autoridades en donde la gente puede interponer una denuncia, puede interponer una demanda dependiendo la situación que se trate, de carácter patrimonial, de carácter familiar, de orden incluso criminal por la comisión de un posible delito. Entonces hay incluso situaciones que persiguen ya sea por oficio cuando existe de verdad alguna gravedad en la comisión de una conducta delictiva. Pero eso le corresponde a las autoridades jurisdiccionales, no a los partidos políticos. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos como herramienta que verificar? Yo no puedo postular a alguien que tenga una sentencia donde haya sido condenado por un delito para ser un candidato. Eso evidentemente es un tema que es imposible. ¿Por qué? Porque nosotros dentro de las constancias de antecedentes penales tendríamos precisamente la anotación de que X o Y personaje precisamente tiene un antecedente penal. Entonces, si nosotros contamos con esa constancia que es expedida por la Dirección de Servicios Periciales que pertenece a la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Hidalgo, donde se tiene información fidedigna, donde tienen todo el control en el Estado de Hidalgo de quiénes son las personas que sí tienen antecedentes penales y las que no, pues no hay documento más eficaz y más idóneo que se convierta en prueba fidedigna para un partido político para definir si una persona puede o no puede ser candidato. Entonces, precisamente si tenemos la carta de antecedentes no penales, pues existe la factibilidad de registrar como candidatos. Tema importante, ahorita no hay candidatos, ahorita solo hay aspirantes. El proceso se suspendió precisamente previo al registro de las planillas. Entonces, para ser candidatos, ¿qué necesitamos? Uno, hacer el registro y dos, que el Consejo General del IE emita el acuerdo donde reconoce que todas las personas que fueron registradas bajo los mecanismos que se estableció por la convocatoria emitida por el IE, por los mecanismos que los propios partidos aprobaron concorde a sus estatutos de forma interna, pues han sido satisfechos al 100% y pueden ser considerados ya candidatos. Pero eso que una vez que se haya emitido el acuerdo correspondiente por el Instituto Estatal Electoral. Y este tipo de situaciones de acusaciones que se hacen a quienes aspiran, no significa para el partido un foco rojo. Digo, aunque sean simplemente acusaciones, sea simplemente pues el descontento de la población. O sea, no significa un foco rojo para el partido y no darle la oportunidad a una persona así, porque les podría restar confianza, les podría restar votos en ese sentido. Mira, aquí un tema que hay que subrayar y que tú estás mencionando es la población. Los procesos precisamente que se siguen ante las autoridades jurisdiccionales, en este caso ya sea en materia civil, penal, familiar, mercantil, son generalmente interpuestos por una persona que se denomina actor y la otra persona que puede ser la demandada, que es quien hubiese cometido alguna conducta que pudiese ser sancionable. Entonces, cuando estamos hablando de la persona, la que haya ingresado la denuncia, es ahí donde podemos tener un factor determinante en cuanto a identificar el número de los quejosos o el número de la afectación o el número de víctimas que existe. Entonces, el Partido Encuentro Social Hidalgo no tiene elementos para determinar que un número importante o una población de un municipio haya interpuesto una denuncia en contra de nuestros aspirantes. Entonces, si hubiese precisamente un municipio o una población que hubiese interpuesto una denuncia o un
procedimiento judicial en contra de cualquier aspirante, por supuesto que se vuelve un foco rojo. Pero el tema de denuncias que puede tener cualquier persona se puede ver involucrada en una situación de carácter judicial, insisto, ya sea civil, penal, mercantil, pues es un tema donde nosotros no tenemos la facultad legal para juzgar. Es, por ejemplo, el tema de la propuesta que están haciendo los legisladores del estado de Hidalgo, en donde las personas que hayan participado o que inciten a la violencia política o hayan sido condenados precisamente por haber participado en temas de violencia contra la mujer, sean los partidos políticos los que sean sancionados, incluso hasta con la posibilidad de que se perdiese el registro. ¿Cuál es un tema importante? Para eso precisamente existen los procedimientos de carácter judicial. Dentro de todo el procedimiento se debe de acreditar si existió esa conducta delictiva o si no existió. ¿Por qué? Porque lamentablemente también tenemos conocimiento de que hay actores que utilizan esos mecanismos precisamente ¿para qué? Para denostar a posibles adversarios. Entonces hay incluso personas que utilizan mecanismos de carácter judicial para iniciar denuncias que no les dan seguimiento. ¿Por qué? Por falta de interés, por falta de recursos, por apatía, por amenazas o por inexistencia de los hechos que están considerando delictivos. Entonces, todos esos elementos son los que deben de analizar las autoridades jurisdiccionales. ¿Para qué? Para determinar si existen pruebas que de forma concatenada puedan determinar si una persona cometió o no cometió alguna conducta que pueda ser sancionable y reprochable por la sociedad. Y eso donde se determina con una sentencia de un juez. Entonces, cuando nosotros tengamos en la mano una sentencia donde de verdad se está sancionando a una persona, pues por supuesto que no hay vuelta de hoja. Con una sentencia donde una autoridad jurisdiccional diga que alguien cometió un ilícito, no hay forma de que el Partido Encuentro Social pudiera postular a un ciudadano o ciudadana para accesar a un cargo público. ¿Por qué? Porque precisamente pues estamos cuidando que no sean personas que tengan pues antecedentes de carácter delictivo. Muy bien. Pues un último mensaje, Sharon, a los amigos del internet, de los cibernautas. Pues mira, precisamente que quienes tienen la posibilidad de utilizar estos mecanismos tecnológicos, que tienen la posibilidad de utilizar redes sociales, de utilizar videoconferencias para avanzar en cuestión de su trabajo, para comunicarse con sus seres queridos, precisamente que los aprovechen. Hay que tratar de aplanar precisamente, como dicen las autoridades sanitarias, la curva de contagios. El estado de Hidalgo lamentablemente es de los estados que están más rezagados en atender las medidas de carácter sanitario, y eso nos pone de forma exponencial a correr el riesgo de contagios y de contagios de forma masiva. Entonces creo que debemos todavía ser más responsables, actuar en la medida de lo posible de forma más consciente para cuidar nuestra salud, para cuidar nuestra integridad física y para cuidar de la gente que nos rodea. Entonces creo que entre más acatemos esas disposiciones, pues más pronto será retirar esas medidas de aislamiento que se ha dado para reducir esa curva y podamos volver poco a poco a nuestra actividad. Debemos de tener claro que pues toda esta dinámica de una pandemia no permite que una vida se desarrolle de forma cotidiana. Tendremos que enseñarnos y tendremos que aprender a cambiar nuestro estilo de vida y todavía trabajar pues de hoy en adelante con muchas situaciones de seguridad en carácter sanitario. Entonces esa es creo que la situación de que tenemos como seres humanos, que tenemos la posibilidad de adaptarnos. Entonces hay que comenzar a adaptarnos. ¿Por qué? Porque hay gente que de verdad tiene la necesidad ya de trabajar. Entonces debemos incluso de cooperar para que las personas que no tienen posibilidad de quedarse en su casa al menos no corran tanto riesgo por gente que no tendría que estar en la calle sin tener necesidad. Te agradezco mucho, Sharon. Gracias a ti. Bien, amigos, pues ahí tienen la entrevista. Espero que les haya gustado. Ya saben, darle manita arriba, hagan sus comentarios. Los invito a que se suscriban al canal y que me sigan en las redes sociales, en Facebook, LinkedIn, Twitter,
como Más Media de Hidalgo, y de la misma manera en masmediahidalgo.blogspot.com, donde pueden seguir mis informaciones, y espero verlos para la próxima. Muchas gracias.